Me estás diciendo que la chica alienígena dijo. Su voz goteando con el tipo de escepticismo usualmente reservado para políticos y vendedores de naves espaciales usados. De que los humanos saltan voluntariamente de aeronaves perfectamente funcionales por diversión. El humano frente a ella un hombre desaliñado y sin afeitar con una sonrisa que sugería Que solo quería apostar consigo mismo. Asintió con entusiasmo o sí, lo llamamos. Paracaidismo, te atas un paracaídas a tu espalda, saltas de un avión y caes libremente por un rato antes de tirar del cordón. Es una emoción. Ella parpadeó sus grandes ojos luminiscentes hacia su antena. Se movía con incredulidad. ¿Y haces esto? Por diversión? Sí, por diversión. Absolutamente. Se reclinó en su silla. Su exoesqueleto haciendo clic suavemente contra el metal. Los humanos son la especie más valiente de la galaxia o la más estúpida. Todavía estoy tratando de decidir cuál de los dos hombres. Se rió con un sonido profundo y retumbante que pareció llenar el estrecho agujero de la nave de transporte interestelar. ¿Por qué no? Ambos. Su nombre era Zara, una orgullosa guerrera del colectivo KRX. Bueno, lo de guerrera podría haber sido una exageración. Era más bien una. Bueno, le gustaba pensar en sí misma como una guerrera. En realidad, era una oficial de logística junior que pasaba la mayor parte de su tiempo contando paquetes de raciones y discutiendo con droides de suministro, pero bueno, todos tenían que empezar por algún lado. El nombre del humano era Jack. Solo Jack, sin título, sin rango, sin honoríficos elegantes. Solo Jack. Afirmaba ser un consultor de seguridad independiente, lo cual Zanara tradujo rápidamente. Relacionado con mercenario con delirios de profesionalismo. Aún así, era el primer humano que había conocido y, a pesar de sus mejores esfuerzos, lo encontraba fascinante. Los humanos eran algo así como una leyenda en la galaxia. Solo se habían unido a la comunidad interestelar hace unas décadas. Pero ya se habían hecho un nombre por sí mismos. Las historias de sus hazañas, tanto heroicas como hilarantemente temerarias, eran materia de cuentos de taberna y chismes nocturnos que Zara siempre había asumido. La mayor parte eran exageradas, quiero decir, vamos. Una especie que podía sobrevivir a la exposición al vacío durante minutos. Que podía comer alimentos tan picantes que se derretían el tracto digestivo de un KX, que podía golpear a un GR en el cuello, en la cara y vivir para contarlo. La historia, por favor, pero luego conoció a Jack, así que Zara dijo tocando el cuestionable bulto de proteína en su bandeja. ¿Qué pasa con los humanos y la violencia? He oído que Ulot puede derribar a un Cian completamente blindado, con nada más que un palo afilado y una mala actitud. Jack se encogió de hombros, reclinándose en su silla. No estamos tan locos, quiero decir. Seguro que tenemos nuestros momentos, pero la mayoría de nosotros preferimos no ser apuñalados si podemos evitarlo, pero puedes acabar con un gemido. Con un palo afilado, sonrió. Definitivamente, pero no se trata del palo. Se trata de la actitud. Zara puso los ojos en blanco. Por supuesto que es la conversación. Podría haber continuado en esta línea durante horas si las alarmas del barco no hubieran elegido ese momento para sonar. Las luces rojas destelló y el intercomunicador crepitó con la voz del capitán del barco, un Zoralan sin tonterías, con una voz como graba en una licuadora. En blanco, todos los hombres, prepárense para el impacto. Estamos siendo atacados por piratas. El corazón de Zara se hundió. Piratas, por supuesto, porque su día no estaba yendo ya lo suficientemente mal. Jack, por otro lado, parecía positivamente encantado. Piratas. En serio, esto va a ser divertido. Zanara lo miró como si acabara de sugerir que tomaran un paseo tranquilo a través de una supernova. Estamos a punto de ser abordados por merodeadores espaciales sedientos de sangre. ¿Y crees que es divertido? Oye, es mejor que contar paquetes de raciones, ¿no es así? Los piratas, una tripulación de Cians, Zoralan y algunas especies que Zanara ni siquiera reconoció, abordaron la nave con la sutileza de un mazo. Irrumpieron en los pasillos disparando blasters, gritando exigir rendición. Zara, armada con nada más que una pistola de plasma estándar y una oración,
Hizo todo lo posible por mantener su posición. Nunca antes había estado en un combate real y se notaba que sus disparos se desviaron, sus manos temblaron y estaba bastante segura de que había disparado accidentalmente un extintor de incendios en algún momento. Mientras tanto, Jack estaba pasando el mejor momento de su vida. Ella lo vio de reojo mientras se agachaba para cubrirse. Se movió como un depredador con toda gracia y precisión mortal. Desarmó a un Croan con una patada bien colocada. Usó el blaster de los piratas para eliminar a dos más y luego, como aparentemente no estaba presumiendo lo suficiente, arrojó a un pirata zoralano contra una pared. ¿Quién es este tipo?, murmuró Zanara para sí misma mientras recargaba su pistola. La batalla no duró mucho. Los piratas, al darse cuenta de que habían mordido más de lo que podían masticar, se retiraron tan rápido como habían llegado. El barco era un desastre. Mamparos pasillos quemados llenos de escombros y al menos 3 incendios que necesitaban apagar, pero habían sobrevivido. Zara se desplomó contra una pared con sus piernas temblando de adrenalina. Jack se acercó caminando luciendo tan tranquilo como si acabara de regresar de una caminata agradable. No está mal para tu primer tiroteo, él dijo, ofreciéndole una mano. Ella la tomó poniéndose de pie. No está mal, casi me disparé. Él fue en el pie, ¿eh? Le pasa a los mejores de nosotros. Ella lo miró fijamente, su antena se movía con incredulidad. ¿Estás loco? ¿Lo sabes? Él sonrió. Así me dijeron después, mientras estaban sentados en el comedor, bebiendo tazas de algo que podría haber sido café o posiblemente refrigerante de motor. Zanara se encontró estudiando a Jack con un nuevo respeto, así que dijo: todas esas historias sobre humanos son ciertas, ¿no? Se encogió de hombros. Algunas de ellas, la mayoría, depende de la historia. Y tú eres uno de esos legendarios guerreros humanos. Jack se rió. No, solo soy un tipo que es bueno en mantenerse con vida. Zara negó con la cabeza. Eres más que eso. Te vi ahí afuera. Fuiste increíble. Él la miró. Su expresión era inusualmente seria. Tú también lo hiciste bastante bien. Sabes, para un oficial de logística. Ella sonrió. Una rara calidez que se extendió por su exoesqueleto. Gracias, supongo que el resto del viaje pasó sin incidentes. Zanara pasó la mayor parte del viaje molestando a Jack con preguntas sobre los humanos y él las respondió con la paciencia de un hombre que claramente había hecho esto antes. Cuando llegaron a su destino, Zanara había llegado a una conclusión de que los humanos no solo eran valientes o estúpidos, eran algo completamente diferente. Algo que no podía expresar con palabras. Cuando desembarcaron, se volvió hacia Jack. Si alguna vez necesito que alguien me cuide las espaldas en una pelea, ¿puedo llamarte? Sonrió. En cualquier momento, Zanara. En cualquier momento, y con eso se fue caminando hacia el bullicioso puerto espacial dejando a Zanara preguntándose si acababa de hacer un amigo o si había desatado una fuerza de la naturaleza en la Galaxia. Zanara no esperaba ver a Jack. De nuevo. Después de todo, la galaxia era un lugar grande y los humanos, a pesar de su reputación, no eran exactamente comunes en el espacio KX, pero el destino parecía tener sentido del humor. 6 meses después de su primer encuentro, Zara se encontró estacionada en el borde exterior del territorio del colectivo supervisando la construcción de un nuevo depósito de suministros. Era una tarea aburrida, el tipo de cosas que te daban cuando querían que te alejaras del camino, pero a Zanara no le importó. Después del caos del ataque pirata, un poco de aburrimiento era un cambio bienvenido. Eso pensó ella. Comandante Zanara. La voz de su ayuda, un pequeño KRX nervioso llamado Vix, crujió en su comunidad. Tienes que venir a la plataforma de aterrizaje ahora. Cenar a un lado dejando el panel de datos. Había estado fingiendo leer. ¿Qué es? Esta vez los droides de suministros volvieron a producir cortocircuito. No, señora, es un humano. La antena de Sene se encendió. Un humano, sí, señora, dice que sabe tú. Cuando Zanara llegó a la plataforma de aterrizaje, una pequeña multitud se había reunido en el centro de ella. Jack se veía tan desaliñado y sin afeitar como siempre, discutiendo con uno de los ingenieros, gesticulando animadamente hacia una nave espacial maltratada que parecía que había sido
mantenida en pie con cinta adhesiva y oraciones. Te digo que Jack estaba diciendo que tiene al menos otros 5 saltos en. Tal vez 6 si me esfuerzo. El ingeniero, un zoralano canoso con más cicatrices que sentido común, negó con la cabeza. Esta nave es una trampa mortal. No confiaría en que llegue al siguiente sistema y mucho menos 5 saltos. Oye, ella me ha traído hasta aquí, ¿no es así? Zanara se aclaró la garganta y la multitud se abrió para dejarla pasar. Jack. ¿Qué estás haciendo aquí? Volteó su rostro, iluminándose con esa sonrisa exasperante. Cinara, ¿cuánto tiempo sin verte? Te ves exactamente igual. Cruzó sus brazos, su exoesqueleto chasqueó en irritación. Esa no es una respuesta. Cierto, estoy aquí por negocios, freelance, seguridad, consultoría. Recuerda, eres un mercenario. Tomate, ¿cómo resultó? El negocio de Jack involucraba rastrear a un grupo de contrabandistas que habían estado operando en el área. El colectivo lo había contratado extraoficialmente, por supuesto, para lidiar con él. ¿Problema? ¿Por qué? Zara preguntó mientras caminaban por el depósito sin ofender, pero hay muchos cazarrecompensas en Galaxia. Ninguno tan encantador como yo, Jack dijo, esquivando un dron de carga que pasaba. Además, tengo una reputación de lo que hago explotar cosas para hacer el trabajo. Zaride, solo trata de no explotar mi depósito. Bien, en los próximos días Jack se sintió como en casa en el depósito. Él encantó a los ingenieros molestos, los equipo de seguridad, y de alguna manera logró convencer al personal del comedor para que le dieran raciones extra. Zanara trató de mantener su distancia, pero era imposible. Jack tenía una manera de insertarse en cada situación, ya sea que lo invitaran o no. Una noche, mientras estaban sentados en el comedor compartiendo una taza de algo que podría haber sido té o posiblemente disolvente de pintura, Nara decidió hacer la pregunta que la había estado molestando. ¿Por qué lo haces? Jack levantó una ceja. ¿Qué haces? Esto es lo de mercenarios, saltar de aviones, pelear piratas, lo que sea que haces cuando nadie te ve. Se encogió de hombros. Es en lo que soy bueno. ¿Pero por qué? Podrías hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa. ¿Por qué? Jack se quedó en silencio por un momento, su expresión inusualmente seria. Porque es lo que soy, Zara. No estoy hecho para una vida tranquila. Nunca he salido en el caos. Ahí es donde pertenezco. Zara sintió, entendiendo más de lo que quería admitir. Una semana después, los contrabandistas hicieron su movimiento, atacaron el depósito al amparo de la oscuridad. Su nave se abalanzó como sombras. El equipo de seguridad se vio abrumado y las defensas del depósito se desactivaron rápidamente. Zanara se encontró en el centro de comando, coordinando la defensa lo mejor que pudo, pero no fue suficiente. Los contrabandistas eran demasiado bien armados. Tenemos que retroceder, dijo, su voz tensa por la frustración. No podemos contenerlos. Todavía no. Se giró para ver a Jack de pie en la puerta, un blaster en una mano y una sonrisa en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí, salvando tu trasero aparentemente? Lo que siguió fue una confusión de caos y violencia. Jack se movió por el depósito como una fuerza de la naturaleza, eliminando a los contrabandistas con una precisión que llegaba al límite de lo aterrador. Zara luchó junto a él. Su vacilación anterior fue reemplazada por una determinación sombría. Juntos cambiaron el rumbo cuando el polvo se asentó. Los contrabandistas se habían ido. Sus barcos se retiraban en la noche. El depósito era un desastre, pero todavía estaba en pie. Zanara se desplomó contra una pared. Su cuerpo le dolía de cansancio. Jack se sentó a su lado. Su respiración era pesada, pero firme. No está mal, dijo. Su voz estaba teñida de diversión. No está mal. Casi morimos. Pero no lo hicimos. Zara sacudió la cabeza. Una risa burbujeante a pesar de sí misma. Eres imposible. Lo sabes, así me han dicho. Cuando el sol salió sobre el depósito, Zanara se encontró de pie en la plataforma de aterrizaje, observando cómo Jack se preparaba para irse. ¿De verdad te vas?, preguntó, tratando de ignorar la punzada de decepción en su pecho. Sí, tengo otro trabajo preparado. No puedo seguir. La galaxia la esperaba, asintió con la cabeza, su antena se movía. Bueno, gracias por todo. Jack sonrió, colgó su mochila sobre su hombro. Cuando quiera, Zara, cuando quiera, y con eso subió a su maltrecha nave espacial y despegó, dejando a Zanara preguntándose si alguna vez lo volvería a ver. Todavía somos raros en el espacio de KAC, pero a medida que pasaban los años, se encontró pensando en él con más frecuencia de lo que le gustaba admitir. Su sonrisa, su valentía imprudente, la forma en que de alguna manera la había hecho sentir exasperada e invencible,
así que cuando su comunidad vibró una noche con un mensaje marcado como urgente, humano involucrado, no se sorprendió por completo. Comandante Zanara, la voz en el otro extremo crepitó, era Vix, su siempre ansiosa ayuda. Hemos recibido una señal de socorro del borde exterior, una nave humana está siendo atacada por... Bueno, es complicado. La antena de Zara se movió complicada. ¿Cómo es el sindicato Grak, señora? Han acorralado a la nave humana cerca del cinturón de asteroides en el sector 17. Zanara suspiró pellizcando el puente de su cresta nasal, por supuesto es la parrilla del cuello, ¿por qué no lo sería? Debería enviar un equipo de rescate, no. Zanara dijo. Ya agarrando su arma yo me encargaré de esto. Personalmente el sindicato Grak era una notoria organización criminal conocida por su brutalidad y su amor por las cosas brillantes. También eran desafortunadamente muy buenos en su trabajo. Zanara se había cruzado con ellos antes y nunca terminó bien, pero cuando su nave se acercó al cinturón de asteroides, no pudo evitar sonreír. Allí en el medio de un campo de escombros arremolinado había una nave espacial de aspecto familiar, maltratada, quemada y de alguna manera todavía volando. Jack. Ella murmuró, ¿en qué te has metido esta vez? El cal cobró vida con un crujido. Nave Thax Krell no identificada. Este es el capitán Jack Harper del Rust Bucket. Diría que es agradable verte, pero estoy un poco ocupado ahora mismo. Zanara puso los ojos en blanco. Jack, soy yo. ¿Cuál es la situación? Oh, ya sabes, es solo un juego amistoso del gato y el ratón con el GRNEC. Excepto que el gato tiene cañones de plasma y el ratón se está quedando sin ideas. Mantén tu posición. Voy a entrar. ¿Seguro que este no es exactamente un vecindario seguro? Jack, si quisiera seguridad, no habría venido a buscarte. Lo que siguió fue una danza caótica de naves, asteroides y fuego de plasma. El piloto de Zara, una joven Thax Krell llamada Trix, que tenía un don para volar como si fuera tarde para la cena, se abrió paso a través del campo de escombros con una facilidad practicada. Comandante. Trix dijo con su voz tensa por la concentración, tenemos 2 cruceros GRNAC detrás de nosotros, no se están aflojando, ¿entendido? Jack, ¿puedes oírme alto y claro? Zanara, tengo un plan en marcha, ¿puede tu nave soportar un poco de rudeza? Jack se rió, ha soportado cosas peores, ¿qué tienes en mente? Sigue mi ejemplo. El plan de Zara era simple, atraer a los Grak a la parte más densa del campo de asteroides, donde sus naves más grandes tendrían dificultades para maniobrar. Era arriesgado, pero era la mejor oportunidad que tenían. Trucos, dijo Zanara, agarrándose del borde de su asiento, llévanos al centro de todo. Sí, señora. La nave se tambaleó cuando Trix ejecutó una serie de giros bruscos, esquivando asteroides y fuego GRCK con la misma habilidad detrás de ellos. La nave de Jack lo siguió, sus motores chisporroteando pero manteniéndose firmes. Ya sabes, Jack dijo por el comunicador, esto es casi divertido, casi. Zanara respondió, sí. Lo disfrutaría más. Si no estuviéramos a punto de morir, el plan funcionó principalmente. Los cruceros del cuello de la parrilla, incapaces de navegar por los espacios reducidos, se vieron obligados a retirarse, pero no antes de que uno de ellos hiciera un disparo afortunado que impactó la nave de Jack y la envió en espiral hacia un asteroide. Cercano. Jack, gritó Zanara. Expulsión ahora. Hubo una pausa y luego una ráfaga de estática que se expulsaba. Nos vemos en el otro lado. Zara vio como un pequeño escape Odd salió disparado de la nave condenada solo momentos antes de que chocara con el asteroide y explotara en una ráfaga de fuego. Trucos. Zanara dijo con voz tensa. Llévanos a esa cápsula. Jack los estaba esperando cuando atracaron. Parecía tan tranquilo como si acabara de regresar de un paseo tranquilo. Gracias por el rescate, dijo subiendo a bordo. Te debo una. Me debes más de una. Zanara respondió con alivio enmascarado por la irritación. ¿Estabas pensando en enfrentarte al GR Cuello tú solo? No estaba solo. Tenía mi nave. Tu nave es chatarra ahora. Jack se encogió de hombros. Había corrido bien. Zenar se apartó sacudiendo la cabeza. Eres imposible, así me han dicho. Mientras regresaban al espacio Krell, Zanara se encontró Estudiando a Jack. Parecía mayor.
Su rostro estaba arrugado por las marcas de una vida vivida al límite, pero sus ojos eran los mismos, brillantes, traviesos y llenos de vida. Así que dijo rompiendo el silencio, ¿qué sigue para ti? Jack se reclinó en su asiento. Su sonrisa regresó. Oh, ya sabes, lo mismo de siempre. Encuentra una nueva nave. Acepta algunos trabajos. Salva la galaxia. Haces que suene tan fácil, pero no lo es, pero nunca es. Aburrido. Zanara sonrió a pesar de sí misma. No, nunca es aburrido. Zanara tenía una regla, nunca te involucres en el drama humano. Era. Un buena regla nacida de la experiencia ganada con esfuerzo. Los humanos eran el caos encarnado y sus problemas tenían una manera de salirse de control más rápido que un crucero de cuello de parrilla con un propulsor averiado, pero las reglas, como se vio, estaban hechas para romperse. La llamada llegó en medio de la noche. Cenaro estaba durmiendo en su habitación soñando con papeleo y requisiciones de suministros, una señal quizás de que su vida se había vuelto demasiado predecible cuando su unidad de comunicaciones zumbó insistentemente. La voz de la comandante Zanara Biggs crepitó: hemos recibido un mensaje prioritario del Consejo Galáctico. Está bien, se trata de Jack. Zara se sentó en su antena temblando. ¿Qué pasa con Jack? Ha sido arrestado según el informe. Jack había sido atrapado contrabando a través de un sector fuertemente patrullado del espacio del Consejo. Los cargos eran graves: tráfico ilegal de armas, entrada no autorizada y de alguna manera perturbando la paz. De una nebulosa sensible perturbando la. Pieza de una nebulosa, Zanara repitió. Mirando el informe, ¿cómo se hace eso? No estoy segura, dijo la señora Vick, pero el Consejo está exigiendo su extradición. ¿Quieren que sea juzgado? Zanara, frotándose las sienes. Por supuesto que sí. El Consejo Galáctico no era conocido por su sentido del humor, eran una pesadilla burocrática, un laberinto de reglas y regulaciones diseñadas para hacer la vida de todos lo más difícil posible, y Jack, con su habilidad para romper las reglas y causar caos, era su peor pesadilla. Zara sabía que debía dejarlo en paz, dejar que el Consejo se ocupara de él no era su problema, pero mientras estaba sentada allí, mirando el informe, no pudo evitar pensar en las veces que Jack le había salvado la vida, las batallas que habían luchado juntos, la forma en que siempre la respaldaba. Sin importar qué locura la situación. Biggs dijo poniéndose de pie: prepare mi nave, voy al espacio del Consejo. El viaje a la sede del Consejo fue largo y sin incidentes. Zara pasó la mayor parte del viaje revisando los archivos del caso, tratando de darle sentido a los cargos. Tráfico ilegal de armas, murmuró desplazándose por los documentos. Entrada no autorizada. Alterando el trozo de una nebulosa. ¿Qué me estoy perdiendo, señora?, dijo Vic vacilante. Hay una cosa más: lo que el Consejo afirma que Jack robó una estrella. Zanara parpadeó. ¿Una estrella? Sí, señora. Aparentemente usó algún tipo de tecnología experimental para extraer una pequeña estrella moribunda de su sistema. El Consejo lo llama un acto de vandalismo cósmico. Zanara gimió, recostándose en su asiento. Por supuesto que lo hizo. Cuando llegó a la sede del Consejo, Zanara se encontró con una pared de formularios burocráticos para llenar, permisos para adquirir y un desfile aparentemente interminable de funcionarios que parecían disfrutar de hacerle la vida difícil, pero Zanara era todo menos persistente. Después de horas de discutir, suplicar y en un caso amenazar con presentar una queja formal, finalmente le concedieron permiso para ver a Jack. Él la estaba esperando en una celda pequeña, con poca luz, luciendo tan impenitente como siempre. Zara dijo sonriendo: qué gusto encontrarte aquí. Jack, respondió ella cruzando los brazos. ¿Qué? Hiciste. Nada, soy innocent. Inocente, te están acusando de robar una estrella. Jack se encogió de hombros. Vale, tal vez no nada, pero no es tan malo como suena. ¿Cómo es que robar una estrella no es tan malo como parece? Era una estrella pequeña. Zara suspiró pellizcando el puente de su cresta nasal. Jack, estás mirando vida en prisión, posiblemente peor. ¿Tienes alguna idea de lo serio que es esto? Seguro, pero tengo un plan. Por supuesto que lo tienes. El plan de Jack resultó ser tan imprudente como brillante. La estrella que robé, explicó, que se estaba muriendo. Si no la hubiera extraído, se habría convertido en supernova y se habría llevado la mitad del sector con ella. Estaba tratando de salvar vidas, no destruirlas. Zanara lo miró y
No pensaste en decirle al consejo esto. Lo intenté, no me creyeron, así que... ¿Cuál es el plan? Jack sonrió. Lo probaremos. Probar la inocencia de Jack fue más fácil decirlo que hacerlo. Involucró piratear la base de datos del consejo, recuperar datos científicos clasificados y en un momento particularmente desgarrador, superar a un escuadrón de ejecutores del consejo, pero de alguna manera lo lograron cuando Zanara presentó la evidencia al consejo. No tuvieron más remedio que retirar los cargos. Jack fue liberado y el consejo reconoció a regañadientes sus acciones como heroicas en lugar de criminales cuando abandonaron la sede del consejo. Zanara se volvió hacia Jack. Tienes suerte de que estuviera aquí para rescatarte. Suerte, no. Sabía que saldrías adelante. Eres imposible. Lo sabes, así que me dijeron años después, cuando Zara había ascendido de rango para convertirse en una comandante respetada en el ejército de KRX. Le contaba a sus tropas la historia del guerrero humano que había robado una estrella. No son solo mitos. Ella decía con voz firme que son reales y si alguna vez te encuentras frente a uno, hazte un favor, ponte de su lado, no en su contra, porque cuando la galaxia te lanza lo peor, no hay nadie que prefieras tener a tu lado. Sus tropas se reirían pensando que era una broma. Zanara nunca. Los corrigió al final.